Escuché a mi esposa admitir que mis abrazos le daban asco, así que me retiré silenciosamente de su mundo. Ella no sabía que yo estaba en casa. Ahí es donde empieza. No con una pelea, no con un mensaje de texto, no con una mirada sospechosa o una mancha de lápiz labial o cualquiera de las señales clásicas que esperas en una historia como esta. Solo un martes tranquilo, un poco de lluvia, y yo sentado en el pasillo como un paraguas olvidado, escuchando a la mujer a la que le di mi vida decir algo que nunca podré olvidar. No soporto cuando me abraza. Es como si me agarrara un niño desesperado. Su voz era suave, como si no quisiera ser cruel, solo honesta. Pero para mí, se sintió como si me despellejaran desde adentro, como si metiera la mano en mi pecho y apagara las luces. Estaba al teléfono, con una de sus amigas. Todavía no sé cuál. Yo había llegado temprano del trabajo, pero mi coche estaba en el taller, así que no me oyó llegar. No la llamé. No quería interrumpirla. Estaba literalmente a punto de entrar en la sala de estar con una pequeña y tonta sorpresa. La había comprado en esta pastelería cerca de mi oficina, una tarta de durazno que una vez dijo que le gustaba, aunque no había tocado una en años. Y entonces dijo eso. No me moví. Me quedé allí de pie, sosteniendo una bolsa de papel marrón con una cinta, mientras mis oídos zumbaban y mis dedos se entumecían. Es como si lo necesitara demasiado, ¿sabes? Continuó ella. Le doy un abrazo y se derrite, como si fuera lo más destacado de su mes. Es agotador. Siento que soy responsable de toda su estabilidad emocional. Se rió. Se rió. Dejé caer la tarta. La bolsa golpeó el suelo con un pequeño golpe sordo, como si hasta ella supiera que ya no era bienvenida. Retrocedí lentamente, en silencio, como un cobarde, como un fantasma. No la confronté. No hice ni un ruido. Simplemente fui al sótano y me senté allí en la oscuridad junto a la lavadora durante una hora, preguntándome si lo había imaginado. Si quizás había oído mal, si quizás estaba hablando de otra persona. Pero no oí mal, porque durante la semana siguiente la observé de cerca, demasiado de cerca, y todo encajó. Como apenas me tocaba ya, a menos que yo iniciara el contacto. Como se apartaba ligeramente cuando la abrazaba por la espalda. Como sonreía con la boca pero no con los ojos. Como cada cumplido que le hacía era recibido con un gracias distraído mientras miraba su teléfono. No estaba simplemente cansada. No estaba simplemente estresada. Había terminado conmigo. Pero en lugar de decirlo, sonreía entre dientes y me abrazaba como si estuviera abrazando a una vecina que apenas conocía. Y yo, idiota de mí, lo absorbía como si significara algo. La peor parte, ahora que lo sabía, podía sentirlo en sus brazos. Y aún así, aguanté 2 semanas más. Seguí fingiendo. Cociné la cena. Doblé su ropa. Le pregunté por su día, aunque sabía que a ella no le importaba el mío, hasta que encontré el segundo teléfono. Ahí fue cuando el fingimiento se detuvo. Nunca lo busqué. Eso es lo que lo empeora de alguna manera. Si hubiera estado husmeando, si hubiera estado revolviendo cajones como un paranoico destrozado, quizás sentiría que me gané el golpe en el estómago que recibí. Pero no, solo estaba tratando de limpiar el cajón de los trastos de la cocina porque no cerraba bien. Y allí estaba, encajado entre un viejo cargador de teléfono y un bolígrafo seco. Un segundo teléfono, uno que nunca había visto antes. Era elegante, más nuevo que el suyo habitual, y completamente apagado. Por un segundo, de hecho, me reí para mis adentros. Pensé que tal vez era su teléfono antiguo. Tal vez se olvidó de él. Incluso presioné el botón de encendido por curiosidad, pensando que podría estar sin batería, pero no, se encendió de inmediato. Totalmente cargado. La pantalla de bloqueo brillaba, sin grietas, sin polvo, ni una sola mancha de huellas dactilares. Estaba usado, y usado recientemente. La pantalla de bloqueo no tenía foto, solo la hora y la fecha y una notificación de mensaje que decía, lo de anoche fue arriesgado, pero valió la pena. Lo dejé caer, literalmente como un idiota de dibujos animados. Mis manos simplemente se rindieron.
El teléfono golpeó el linóleo con un golpe sordo que resonó más fuerte de lo que debería. Lo miré fijamente como si fuera radiactivo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente aún no se había puesto al día. Me dije a mí mismo, no sabes lo que significa ese mensaje. No saques conclusiones precipitadas. Quizás es sobre un proyecto. Quizás es una amiga siendo dramática. Pero en el fondo, lo sabía. La parte de mí que había estado coleccionando todas las pequeñas señales de alerta sabía exactamente lo que era. Ella bajó 10 minutos después, completamente casual, preguntando si había visto su sudadera negra. No mencioné el teléfono. Ni siquiera la miré, solo dije, revisa el cesto de la ropa sucia. Y pasó justo por delante del cajón abierto sin siquiera mirar adentro. Fue entonces cuando supe con certeza que estaba escondido a propósito. Ella sabía dónde estaba. Ella lo había puesto allí. Y no esperaba que yo lo encontrara nunca. No dormí esa noche, ni un minuto. Simplemente me quedé allí acostado a su lado, mirando al techo, escuchándola respirar como si nada estuviera mal. Su teléfono, el normal, estaba en la mesita de noche, iluminándose de vez en cuando con notificaciones aburridas. Pero yo no dejaba de pensar en el otro, el real, sentado silenciosamente en el cajón como una granada con la anilla a medio sacar. A la mañana siguiente, se fue temprano. Alguna reunión inventada, estoy seguro. No me importó. Tan pronto como la puerta se cerró, volví al teléfono. No sabía la contraseña. Probé cumpleaños, aniversarios, incluso el nombre de su antiguo perro. Nada funcionó. Pero recordé algo. Meses atrás, la ayudé a configurar el Face ID en su teléfono del trabajo. Siempre se quejaba de tener que escribir contraseñas. ¿Y si lo usó en este también? Sostuve el teléfono frente a la cámara web de su portátil. Sí, sé lo loco que suena, pero tenía una vieja captura de pantalla de su cara de una videollamada guardada en mi ordenador, solo ella mirando directamente a la cámara, y maldita sea, funcionó. Ni siquiera sé cómo funcionó, pero la pantalla se desbloqueó. Debería haberme detenido ahí. Debería haber tirado el teléfono, haberme alejado, haber llamado a un terapeuta, algo, pero no lo hice. Abrí los mensajes, y allí estaba. Un hilo etiquetado como J. Sin emojis, sin apellido, solo una sola letra. Cientos de mensajes, cientos. El de la pantalla de bloqueo, ese era el más suave. Empecé a desplazarme rápido al principio, luego más lento, y luego mis manos simplemente se detuvieron. Había fotos, clips de audio, bromas internas, planes de fin de semana, mensajes como él no tiene ni idea. Creo que cree que todavía estamos enamorados. Sus abrazos se sienten como mantas de culpa. Quiero gritar cada vez que me toca. Si alguna vez se entera, simplemente le daré la vuelta a la situación. Es demasiado blando para defenderse. Ese último me golpeó más fuerte de lo que puedo explicar, porque tenía razón. No iba a pelear. Todavía no. En cambio, empecé a planear. Y mi plan era el silencio. Porque si ella pensaba que mis abrazos eran sofocantes, quería que viera cómo se sentía la verdadera distancia. Es extraño lo fácil que es desaparecer de tu propia vida sin que nadie se dé cuenta. Eso es lo que empecé a hacer la mañana después de leer esos mensajes. No salí dando un portazo. No grité. Ni siquiera pregunté quién era Jai. Simplemente comencé a restarme de la historia, una pequeña decisión a la vez. Primero, dejé de buscarla por las mañanas. Normalmente, me despertaba antes que ella, me acurrucaba a su alrededor como por costumbre, le susurraba alguna tontería como, sigues siendo la mujer más bonita que conozco, y le besaba la nuca. Era memoria muscular, pero no esa mañana. Me quedé quieto, mirando en la dirección opuesta, esperando a que sonara su alarma para poder fingir que ya estaba despierto y ocupado. Ella lo notó. Lo vi en la forma en que miró y se detuvo un segundo más de lo habitual, pero no dijo nada. Se levantó, se estiró, siguió su rutina como si nada fuera diferente. Llevaba el mismo perfume que solía guardar para las noches de cita. Odié cuánto me dolió eso. Hice café.
Una taza, solo la mía. Normalmente, hacía 2 sin preguntar. Sabía cómo le gustaba el suyo. Crema de canela y roble, un chorrito de leche de almendras, sin azúcar. Se lo llevaba al sofá, revisaba su teléfono y tarareaba en voz baja. Esa mañana, entró en la cocina, vio la única taza y dijo, «¿No hay café para mí?» Me encogí de hombros. No sabía si ibas a estar. Se rió, pero fue una risa tensa, forzada. ¿Dónde iba a estar? No respondí. No tenía que hacerlo. Esa fue la primera capa. Pequeña retirada. Incomodidad silenciosa. El tipo de cambio que rasca en el borde de la conciencia de alguien, pero no lo suficiente como para exigir una confrontación. Durante los días siguientes, seguía apilando capas. Dejé de preguntarle por su día. Dejé de ofrecerle ayuda con nada. Comía solo en la encimera de la cocina en lugar de poner la mesa. No la tocaba a menos que ella lo iniciara. Y cuando lo hacía, me aseguraba de que mis brazos se sintieran distantes, como si solo estuviera siguiendo los movimientos. Ella lo notó. Pero la parte aterradora es que nunca me preguntó qué pasaba. No quería saber. Creo que prefería esta versión de mí. Silencioso, sumiso, desapareciendo, menos carga, más fácil de manejar. Pero si pensaba que me había doblegado a la sumisión, estaba equivocada. No me estaba encogiendo. Estaba estudiando. Necesitaba saber quién era Jai. Y más importante, necesitaba saber cuándo había empezado a ocupar el espacio que me pertenecía. Así que una noche, cuando dejó su teléfono normal en el baño mientras se duchaba, abrí su calendario. No sé por qué nunca se me ocurrió revisarlo antes. Siempre usaba su calendario digital religiosamente, codificaba todo por colores, y ahí estaba. Entradas recurrentes los jueves durante los últimos 4 meses etiquetadas como yoga en lo de Flora. Solo que hay un detalle. Flora es su ex colega. Se mudó a Chicago hace más de un año. Revisé el historial de GPS en su teléfono, y así de simple, todo el castillo de naipes se vino abajo. Cada jueves por la tarde, mientras yo me quedaba en casa pensando que ella estaba estirándose en una esterilla con 30 extraños, ella estaba en la misma dirección residencial en Midtown, un edificio de apartamentos que no reconocía, el nombre de un hombre en el registro del interfono. Jason, sin apellido. Jai. Ahí estaba, como un cuchillo en la oscuridad. Y la parte más enfermiza, el próximo jueves era mañana. Me senté en mi escritorio esa noche, mirando nuestra foto de boda, preguntándome cuántas veces me había sonreído con el mismo lápiz labial que luego untaría en otra persona, preguntándome cuántos de mis abrazos había tolerado solo el tiempo suficiente para correr a los brazos de otro hombre. Pero no iba a detenerla. Todavía no. Que piense que estaba ciego. Que caminara directo hacia su propio fuego, porque esta vez no sería yo quien se quemara. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la mayor parte de ese día en el trabajo fingiendo concentrarme, asintiendo en reuniones, respondiendo correos electrónicos sin leerlos, solo contando las horas. Cada segundo sonaba más fuerte en mi cabeza de lo que debería. Seguía reproduciendo la imagen de ella parada frente a esa puerta de apartamento en Midtown, arreglándose el pelo en el reflejo del cristal antes de tocar el timbre. Imaginé su voz saludándola por el interfono. Imaginé su risa, esa risa específica que solía regalarme cuando yo era el único que sabía cómo hacerla sonreír así. Ahora ni siquiera era una nota a pie de página en su alegría. Salió de casa a las 6:14 de la tarde, esterilla de yoga en el asiento trasero, cola de caballo, una sudadera ancha que nunca usaba conmigo. Incluso se roció el mismo perfume por el que solía felicitarla cuando éramos novios. Se estaba arreglando para el yoga. La observé desde la ventana de arriba mientras salía marcha atrás del camino de entrada. Ni siquiera dijo adiós. Esa parte todavía dolía. Ni un hasta luego. Ni un beso en la mejilla, solo silencio. Y sin embargo, de alguna manera, eso era exactamente lo que quería. 10 minutos después, la seguí. No la seguí directamente. Eso habría sido obvio. Ya sabía a dónde iba. Había localizado el edificio,
Incluso descubrí el nombre del inquilino en el apartamento 4C, Jason Trent. Me sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Tomé un coche de transporte compartido y le pedí al conductor que me dejara a una cuadra de distancia. Mi corazón me golpeaba las costillas todo el tiempo. No porque tuviera miedo de que me atraparan, sino porque una parte de mí todavía esperaba, desesperada y estúpidamente, haberme equivocado. No me equivoqué. La observé desde el otro lado de la calle. Sin sudadera, el pelo recién atado. Tocó el timbre, la puerta hizo clic y entró sin dudar, como si lo hubiera hecho 100 veces. Y quizás lo había hecho. Me quedé allí durante 10 minutos completos. No sé por qué. Quizás para castigarme. Quizás porque una parte de mí todavía creía que saldría de inmediato, pero no lo hizo. No subí. No estaba listo para enfrentarlo. No así. Simplemente volví por donde vine y me senté en una cafetería abierta 24 horas a 2 cuadras de distancia, cuidando un café frío. No bebí. Miré la mesa de azulejos, tratando de recordar el último jueves que realmente llegó a casa adolorida por el yoga. Nunca lo hizo. Y ahora sabía por qué. A las 9:47 de la noche, me envió un mensaje de texto. El yoga estuvo genial. Ya voy para casa. ¿Quieres que traiga algo? Miré la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. No, todo bien. Llegó a casa poco después de las 10:20. No notó nada raro en la casa. No sospechó nada. La observé desde la puerta de la cocina mientras desempacaba casualmente su falsa bolsa de gimnasio, tarareando alguna canción como si no acabara de salir del apartamento de otro hombre y me hubiera mentido a la cara. Otra vez. Quería gritar, agarrarla y preguntarle ¿cómo pudiste hacerme esto? Pero no lo hice. En cambio, le pregunté cómo estuvo el yoga. Me dio una respuesta enlatada sobre cómo el instructor los estaba exigiendo más últimamente y que podría estar adolorida por la mañana. Le dije que le masajearía los hombros si lo necesitaba. Ella sonrió, y dijo, «¿Eres dulce?» ¿Dulce? Esa palabra se sintió como veneno en mi boca. Dormí en el borde de la cama esa noche, de espaldas a ella, con el corazón hecho pedazos. Pero por la mañana, tomé una decisión. Si ella iba a tratar este matrimonio como un juego, yo iba a empezar a jugar uno propio. No iba a suplicar. No iba a confrontar. No iba a llorar frente a ella de nuevo como lo hice el día que olvidó nuestro aniversario y fingió que no importaba. No, iba a darle todo lo que decía querer. Distancia, frialdad, silencio, y cuando llegara el momento, la dejaría en el mismo silencio con el que una vez dijo que la asfixiaba. Pero primero, necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad innegable, ineludible, imposible de manipular. Y para eso, necesitaba la ayuda de alguien que supiera exactamente cómo escarbar en las mentiras para ganarse la vida. No conocía a nadie en las fuerzas del orden. Ningún viejo compañero del ejército, ningún primo con una placa. Ni siquiera era el tipo de persona que sabe cómo pedir ayuda sin sonar como si estuviera a punto de llorar. Pero recordé algo. Meses atrás, uno de mis compañeros de trabajo, Brent, el tipo ruidoso de contabilidad, mencionó a este investigador privado que había usado durante su divorcio. Lo había dicho como una broma, presumiendo de cómo el tipo lo consiguió todo en cámara y le ayudó a quedarse con su barco. Recuerdo haber sonreído cortésmente en ese momento y haber pensado, ¿qué tipo de matrimonio termina con el rescate de un barco? Bueno, ahora lo entendía y necesitaba mi propia versión de ese tipo. Esperé hasta el fin de semana, cuando Eloise estaba con Sara. Sara vivía a 3 estados de distancia. Supongo que mi esposa asumió que no me daría cuenta o que nunca había conocido a Sara en persona. Le envié un mensaje de texto a Brent de manera casual, le pedí el nombre de ese investigador privado. Dije que tenía un amigo que necesitaba uno. No lo cuestionó, solo me devolvió un nombre, Leo Hannigan, y un número. Llamar a Leo fue lo más surrealista que he hecho en mi vida. Su voz era seca, cortante, eficiente. No preguntó por qué sospechaba de ella. Solo preguntó qué necesitaba. Le dije que no quería destruir su vida.
No quería venganza. Solo quería claridad, evidencia, algo que impidiera que mi cerebro me jugara malas pasadas a las 2 de la madrugada preguntándome si yo fui quien lo arruinó todo por amarla demasiado. Aceptó tomar el caso. Nos encontramos en un estacionamiento, no porque estuviéramos en una película de espías, sino porque dijo que era el lugar más seguro para evitar ser vistos. La gente no mira hacia arriba en los estacionamientos, me dijo. Esa frase se me quedó grabada. Como si todo en este tipo estuviera diseñado para desaparecer. Le entregué la dirección, las fechas, el nombre, Jason Trent. Levantó una ceja cuando lo dije, preguntó, ¿estás seguro de que es ese Jason Trent? ¿A qué te refieres con ese Jason Trent? Pregunté. Leo sacó su teléfono, tecleó por un momento y luego me mostró una foto. Se me revolvió el estómago. Era él. Jason, el tipo del gimnasio a 2 cuadras de nuestra casa. Solía saludarme cada domingo cuando paseaba a nuestro perro por el bar de batidos. Incluso le ayudé a arrancar su coche una vez en invierno. Me había dado las gracias. Me llamó un buen tipo. Ese mismo buen tipo ahora se acostaba con mi esposa los jueves por la noche, y probablemente más. Leo no reaccionó, solo asintió y dijo, tendré lo que necesitas en una semana. Fiel a su palabra, 5 días después, recibí una carpeta segura en mi correo electrónico. Esperé hasta que Eloise se fuera a trabajar para abrirla. Y aunque pensé que estaba preparado, no lo estaba. Había fotos. Con fecha y hora, claras. Eloise entrando al edificio de Jason. Eloise esperando en la puerta del vestíbulo. Eloise tocando el timbre. Luego Eloise y Jason besándose, tocándose, sonriendo de una manera que no había visto en su rostro en años. Había un vídeo de solo 12 segundos, tomado desde el otro lado de la calle. Era granulado pero lo suficientemente claro. Jason salió con ella después, la acompañó a su coche. Ella se apoyó contra la puerta del conductor. Él la atrajo y le besó el cuello. Ella se rió. Le devolvió el beso. Dijo, nos vemos la próxima semana. Cerré el portátil. Luego cerré todas las ventanas de la casa. Apagué todas las luces. Me senté en la oscuridad, con las manos temblando. No estaba enojado. Esa es la parte que no esperaba. Simplemente estaba harto. Harto de esperar a que me amara de nuevo. Harto de intentar abrazar a alguien que se estremecía ante la idea de ser sostenida. Pero no podía simplemente irme. Todavía no. Tenía un último movimiento que hacer, porque si ella quería salir, debería haberlo dicho. En cambio, me dio mentiras. Así que, yo le iba a dar una actuación, y la última escena sería en silencio. Es increíble lo que alguien no ve cuando cree que te ha roto. Pasé la siguiente semana construyendo mi salida, ladrillo a ladrillo, y ella nunca vio ni uno solo siendo colocado. Eso es lo que pasa cuando alguien deja de mirarte como si fueras real. Te vuelves invisible. Y cuando eres invisible, puedes hacer cualquier cosa. Empecé con algo pequeño. Cambié las contraseñas, el acceso al banco, las cuentas de streaming, incluso el wifi de casa. Nada demasiado drástico, solo pequeñas cosas que ella asumiría que eran fallos técnicos. Creé nuevas cuentas de correo electrónico, abrí silenciosamente una cuenta corriente en una cooperativa de crédito al otro lado de la ciudad, transferí unos cientos cada vez, nada que activara ninguna alerta. Cada pausa para el almuerzo, cada momento a solas, iba desmantelando la versión de mí que ella creía que todavía dormía en nuestra cama. Saqué dinero en efectivo de los cajeros automáticos, empecé a guardar cosas personales en cajas en la oficina. Incluso pedí una opción de trabajo remoto, fingiendo una lesión menor en la espalda. Mi jefe ni siquiera parpadeó. Solo me dijo que me cuidara y que me mejorara pronto. Eso casi me hizo llorar. Ser tratado con amabilidad después de meses de fingir que no notaba que mi esposa llegaba a casa con el perfume de otro hombre era más de lo que podía soportar. En casa, limpié mis cajones, una camisa a la vez. Cambié las fotos enmarcadas por impresiones que no me importaban. Reemplacé el anillo que me dio con una réplica barata de una tienda de novedades.
Nunca se dio cuenta, ni siquiera cuando el original desapareció de mi mesita de noche. Estaba demasiado ocupada mirando su teléfono, sonriéndole a alguien que no era yo. Luego llegó el jueves antes de nuestro aniversario. Esa noche, llegó a casa más tarde de lo habitual. Sin disculpas, sin excusas, solo un despreocupado. El tráfico estaba infernal mientras tiraba su bolsa de gimnasio y se quitaba los zapatos como si no acabara de mentir descaradamente. Le ofrecí hacerle un té. Se negó, dijo que estaba demasiado cansada. La observé caminar hacia el baño y cerrar la puerta detrás de ella. Fue entonces cuando saqué la caja del armario del pasillo, mi anillo de bodas, las fotos impresas de ella y Jason, los recibos de sus falsos viajes de yoga, y un único sobre dirigido a ella con mi letra. Ni siquiera se dio cuenta cuando lo coloqué en su mesita de noche. No me vio observándola a través del espejo del baño mientras se ataba el pelo con una de mis viejas camisetas. No preguntó por qué me quedé despierto esa noche mientras ella se dormía de espaldas como de costumbre, porque pensaba que yo estaba demasiado roto para irme. Pero no estaba roto. Estaba listo. Y a la mañana siguiente, cuando se despertó y me buscó a través de la cama, su mano aterrizó en sábanas frías y nada más. Se incorporó de un salto y miró a su alrededor, probablemente pensando que había ido a hacer café. Luego vio el armario medio vacío. Apretó la mandíbula. Sé que lo hizo porque vi la grabación de la cámara de seguridad desde mi teléfono. La que instalé la noche que le dijo a Jason que nunca me daría cuenta. Caminó de un lado a otro. Abrió cajones, revisó el baño, me llamó 1, 2 veces, dejó un mensaje de voz. Era tembloroso. Algo sobre un malentendido, algo sobre si podíamos hablar, pero ni siquiera había abierto el sobre todavía. Sabía que no lo abriría de inmediato. Es del tipo que le gusta controlar la narrativa, incluso cuando está sola. Pero cuando finalmente lo hizo, cuando vio todo lo que yo sabía, cuando se dio cuenta de que no había sido ciego, ni débil, ni ingenuo, imaginé que algo se quebró en ella porque no volvió a llamar esa noche. Pero a la mañana siguiente, apareció en casa de mi hermana. Y lo que pasó en ese porche lo cambió todo. Estaba en la habitación de invitados doblando la ropa cuando mi hermana gritó: «Curtis, hay una mujer en la puerta. Dice que es tu esposa». Su voz no era de enojo, solo de confusión. No lo sabía todo, solo lo suficiente para saber que me había ido para siempre. Caminé lentamente por el pasillo, sabiendo ya lo que vería antes de doblar la esquina. Eloise estaba en el porche delantero como una tormenta, fingiendo ser una llovizna. Parecía que no había dormido. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y vestía la misma sudadera que solía robar de mi lado del armario y llamar su favorita. Solía hacerme sonreír. Ahora me revolvía el estómago. Levantó la vista cuando aparecí, con los ojos grandes, vidriosos. Abrió la boca para hablar, y luego se quedó helada. No dije nada. Solo me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, esperando. Finalmente, dijo: «Ni siquiera dijiste adiós». Me reí, no por diversión, sino por lo ridículo que sonaba eso viniendo de ella. «Tú dijiste muchos adioses, Eloise. Simplemente no se suponía que yo los escuchara». Ella se estremeció. «Eso no es justo». «¿No?» Incliné la cabeza. «Entonces dime que lo es». Porque he estado abrazando a una mujer que en secreto odiaba cada contacto. Amando a una mujer que sonreía en la cama de otro hombre y volvía a casa a fingir. Planeando nuestro aniversario mientras tú estabas ocupada decidiendo qué mentira contarías después. Apretó la mandíbula. No quise que pasara así. Me quedé en silencio. Me sentía atrapada, susurró. Ya no sabía cómo hablar contigo. ¿No lo intentaste?, dije, todavía tranquilo. Encontraste a alguien más en su lugar. Se acercó, bajando la voz como si importara. Se suponía que Jason no significaba nada. Solo era atención. De acuerdo. No sabía hasta qué punto había llegado hasta que me di cuenta de que no quería perder lo que teníamos. No lo perdiste, dije. Lo cambiaste. Gran diferencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un segundo,
Pensé que estaba a punto de derrumbarse en alguna actuación, suplicando, llorando, disculpándose. Pero no, se recompuso, enderezó la espalda. Su expresión cambió a algo más afilado. Así que eso es todo. Simplemente huyes. Ni siquiera me dejas explicar. Te di años para explicar, dije. Los pasaste construyendo una segunda vida mientras yo estaba en las ruinas de la primera. Metió la mano en su bolso, sacó el sobre que dejé. ¿Crees que eres muy listo, verdad? Espiando, recolectando pruebas, haciendo una gran salida como si fueras la víctima. No respondí. No lo necesitaba. Sacudió el sobre como si significara algo. ¿Crees que dejar una caja de recibos en silencio te hace noble? No, dije rotundamente. Me hace libre. Me miró fijamente, con los labios entreabiertos como si no pudiera creer que lo hubiera dicho en voz alta. Como si se suponía que yo todavía era ese hombre blando y tranquilo que se derretiría en el momento en que apareciera llorando. Pero yo ya no era él. Había enterrado esa versión de mí mismo con cada abrazo que ella fingió. Cada jueves por la noche que desapareció. Cada mañana que me miraba como si yo fuera la estática entre sus momentos reales. No hagas esto, dijo. No lo tires todo por la borda. Parpadeé, realmente atónito. ¿Yo? Yo no soy el que tiró nada. Dio un paso atrás. Por primera vez, vi miedo en ella. No de mí, sino del futuro que acababa de darse cuenta de que no puede reescribir. Dejé que el silencio se prolongara, largo y deliberado. Luego me di la vuelta, volví a entrar y cerré la puerta detrás de mí. No volvió a tocar. Pero ese no fue el final, porque las consecuencias no habían terminado. Y el hombre con el que me traicionó. Estaba a punto de arrepentirse de haberle abierto la puerta. El día después de que apareció en el porche de mi hermana, esperaba que todo se calmara, pero el silencio no llegó de inmediato. Nunca lo hace con gente como Eloise. Recibí 3 llamadas perdidas antes del mediodía. Una de ella, 2 de números que no reconocía. Luego vinieron los correos electrónicos, largos mensajes divagantes sobre cómo cometió errores, como no era ella misma, como solo quería sentirse vista. Ni una sola vez dijo, te hice daño. Ni una sola vez preguntó qué sentía yo. Todo se trataba de la espiral que ella creó y esperaba que yo girara con ella. Pero no respondí, no por rencor, sino porque no quedaba nada que decir. Y entonces sucedió algo extraño. Jason se puso en contacto, no a través de Eloise, ni siquiera directamente. Me envió un mensaje en una vieja aplicación social que no había usado en años. Dijo que encontró mi nombre a través de contactos mutuos del gimnasio. Su mensaje era corto, sin puntuación, sin emoción. No sabía que estaba casada. No de esa manera. Culpa mía. Eso fue todo. Tampoco le respondí a él, porque la verdad es que ambos se merecían el uno al otro. No en el sentido poético y romántico que Eloise probablemente imaginaba en su pequeño mundo de fantasía, sino en la forma brutal y solitaria en que los mentirosos siempre terminan rodeados de espejos. Que tengan jueves por la noche incómodos y fuercen conversaciones triviales sobre comida para llevar. Que intenten coser algo a partir de la traición. Esa ya no era mi historia. La mía ya estaba avanzando. Han pasado 6 meses. Me mudé de la casa de mi hermana después de 3 semanas a un pequeño loft sobre una librería en el lado este. No es nada lujoso, pero es mío. No más fingir. No más encogerse. No más retorcerme en un origami emocional solo para hacer que otra persona se sienta completa. Empecé terapia. Terapia de verdad. No solo sentarme en una habitación oscura con mis pensamientos. Estoy aprendiendo a hablar sin disculparme por existir. Es raro. Difícil. Bueno. La terapeuta dice que tenía lo que ella llama duelo invisible. Llorar por algo que técnicamente nunca murió porque nunca lo tuve realmente en primer lugar. Creo que tiene razón. Hace unas semanas, conocí a alguien. No fue a propósito. Se llama Tessa. Es la dueña de la pequeña pastelería de abajo.
La primera vez que entré, me preguntó si estaba bien porque parecía que no había dormido en semanas. Le dije la verdad. He estado mejor. Me entregó un café y una tarta de durazno caliente, por cuenta de la casa. Pareces alguien que necesita que le recuerden que no todas las cosas dulces se agrian. Casi me reí, casi lloré. Hemos estado tomando café juntos desde entonces. No me estoy precipitando a nada. No quiero reescribir el pasado con alguien nuevo. Solo quiero vivir honestamente, tranquilamente, plenamente. Y si alguna vez vuelvo a amar, lo cual creo que podría pasar, sabré la diferencia entre alguien que acepta mis abrazos y alguien que los anhela. Eloise me envió un mensaje de texto una vez más el mes pasado. Te vi pasar por la pastelería. Parecías feliz. No creo haberte visto nunca con esa expresión. Supongo que yo era la razón por la que nunca la llevabas. Tenía razón. Y ese es el único mensaje suyo que he guardado. No porque me doliera, sino porque demostró que tomé la decisión correcta. No me alejé del amor. Regresé a mí mismo.